empieza un capítulo más de Más Salud en tus Manos. Mi nombre es Paola López y para mí es un gusto poderlos acompañar en este espacio en el cual nos vamos a dedicar a diferenciar a los hombres y a las mujeres, algo que para muchos podría resultar muy básico, pero según la OMS en materia de salud hay que hacer un llamado a todos los gobiernos para evitar la inequidad en acceso a la salud y tantas posibilidades, diferenciando muy bien a los hombres y a las mujeres. Bienvenidos a Más Salud en tus Manos. Según la OMS, la igualdad de género en salud significa una distribución justa de los beneficios, el poder, los recursos y las responsabilidades entre las mujeres y los hombres. Esta organización reconoce que entre hombres y mujeres hay diferencias en cuanto a las necesidades en materia de salud, acceso y control de los recursos, la atención de la salud y la participación en el trabajo sanitario. Las mujeres suelen ser más longevas que los hombres, con un promedio de edad de 74 años, 6,8 años más que ellos. Sin embargo, las afectaciones en salud suelen ser más elevadas en las mujeres en comparación con los varones, siendo las enfermedades no transmisibles la principal causa de muerte en el sexo femenino. Un estudio de la OPS plantea que las mujeres y niñas de poblaciones desplazadas a la fuerza o que viven en zona de conflicto se ven más afectadas por las dificultades en los sistemas de salud, las dificultades para acceder a la atención sanitaria y las violaciones y demás formas de violencia en contextos de guerra. Y para la conversación sobre este tema nos acompaña Mariely Alfonso. Ella es la gerente general de Roche Colombia. Y es que queremos entender un poco más esta problemática de la desigualdad, porque cada vez escuchamos más el reclamo por parte de las mujeres, pero también vemos como algunas entidades gubernamentales se hacen oídos sordos. Así que Mariely, bienvenida a Más Salud en tus Manos. Gracias, Paola, un placer estar aquí con ustedes. Y empecemos con un concepto básico, porque claro, cuando hablamos de esta diferenciación entre hombres y mujeres, cada quien tiene su teoría, casi que obvia, casi que evidente, casi que lógica, pero hablamos realmente de igualdad, ¿es lo que se busca o lo que se busca es equidad? Bueno, es una muy buena pregunta. La igualdad de géneros en salud tiene un significado muy amplio, así como cuando hablamos de educación, cuando hablamos de espacios laborales. Cuando hablamos de salud hay que comenzar con escuchar para apoyar y trabajar para y por las necesidades específicas de las mujeres. Significa que la sociedad en general comprenda que es fundamental para el desarrollo de diagnósticos y medicamentos innovadores, tener una atención oportuna, personalizada para las necesidades de ellas. También que las organizaciones, las instituciones de salud, las empresas privadas, pacientes, cuidadores, líderes de diferentes sectores, seamos aliados y construyamos juntos, encontremos esas soluciones que mejoren los resultados de salud en las mujeres. Para hacer esto una realidad y generar un verdadero impacto que sea sostenible, es fundamental que incorporemos a las mujeres en esa conversación. Existe una falta de conocimiento básica, fundamental, sobre las enfermedades que afectan principalmente a las mujeres o que predominan en las mujeres, y esto nos afecta de una forma diferente. Por eso tenemos que ayudar a generar conocimiento, transferirlo a ellas, fomentar formación en carreras desde la ciencia de la salud que les permita hacer su aporte en esos espacios de discusión y desarrollo para que hayan respuestas a esas necesidades que realmente sean reconocidas y comprendidas. Claro, Mariely, y es que digamos que en el contexto de cualquier conversación muchas personas pueden pensar que nosotras las mujeres tenemos un discurso contradictorio, entonces somos muy fuertes, somos poderosas, somos guerreras, enfrentamos todas las situaciones, somos multifacéticas, trabajamos, criamos a los niños, estudiamos y hacemos miles de actividades, pero
necesitamos un cuidado en salud diferencial. Hablemos de esas razones por las cuales se necesita un cuidado especial en salud y sobre todo, ¿cuál es la situación en América Latina? Bueno, Paola, tenemos que comenzar con que existen desigualdades fundamentales en los sistemas de salud que crean barreras que tienen un efecto perjudicial en el diagnóstico, en el tratamiento y en la atención que reciben las mujeres. Hablemos un poco de esas barreras. La primera barrera tiene que ver con la información y concientización. Muchas enfermedades que afectan tanto a hombres como a mujeres nunca se han estudiado desde el punto de vista de género, de sexo, y normalmente ese conocimiento en las enfermedades de las mujeres está un poco más en desventaja o estamos subrepresentadas. En este sentido es importante cerrar esas brechas de conocimiento sobre la salud para garantizar que sus necesidades sean realmente reconocidas y comprendidas. Hay que tener en cuenta que en Latinoamérica las mujeres somos regularmente las responsables de cuidar de nuestra familia, lo cual nos lleva a descuidar nuestra propia salud. Pero también hay barreras sistémicas, el propio sistema. Es necesario impulsar cambios, pero en muchos ámbitos, en la comunicación, en la formulación de políticas, en el financiamiento de la investigación, para que las mujeres puedan tener más acceso a información, a diagnóstico, al tratamiento y la atención que realmente necesitan y cuando la necesitan. Hay un dato importante: 3 de cada 4 casos, la investigación en enfermedades que afectan a las mujeres está insuficientemente financiada. Esto en comparación con las patologías que regularmente afectan a los hombres. Las mujeres tenemos necesidades, tenemos experiencias, tenemos expectativas diferentes, y esas diferencias no deben ser un inconveniente, sino una oportunidad para mejorar la asistencia sanitaria, las respuestas desde el punto de vista del sistema de salud. Y por último, y no menos importante, también están las barreras sociales y culturales. Hablé un poco de eso, de que somos las cuidadoras de la familia, y esto también tiene que ver por el nivel de educación, el nivel cultural, los ingresos, las edades, el origen étnico, la disponibilidad y el acceso al propio sistema de la salud, y eso impide que las mujeres puedan acceder o recibir la información, la atención necesaria en salud que requieren. Ahí, Mariely, estábamos entendiendo entonces el panorama, las barreras, razones que podrían justificar la situación actual y esa diferencia que es tan complicada para enfrentar un acceso adecuado a la salud, enfrentar una enfermedad, tener el apoyo del entorno, tener el apoyo incluso de los gobiernos, del sistema de salud. Pero respecto a esas barreras que muchos podríamos pensar están sobrediagnosticadas, ¿qué podemos hacer? Bueno, aquí es clave trabajar juntos, desde el sector privado, desde el sector público. Solo podemos transformar verdaderamente la atención en la salud de todo el mundo si reconocemos y trabajamos incansablemente para cerrar esas brechas, de modo que se reconozcan, se acepten y se trabaje en función de nuestras necesidades. Una de las cosas que tenemos que hacer es contribuir con la elaboración de políticas que aborden esas desigualdades, creando sistemas de salud que se ajusten a esta finalidad y que proporcionen esa atención sanitaria que responde a la necesidad de las mujeres. Buscando una atención personalizada, humana, basada no solamente en esos resultados clínicos, sino también en las necesidades y en las preferencias personales de las mujeres, las prioridades y las consideraciones culturales y sociales, la religión, lo que viene desde la cultura familiar, desde las costumbres familiares. Es súper importante, sobre todo en algunas zonas específicas. Un ejemplo que quisiera compartir de colaboración de empresas privadas y sector público es un movimiento que se llama Empodera. Ese es un movimiento que tiene como objetivo visibilizar, inspirar, empoderar a las mujeres del sector de salud en Colombia, brindándole herramientas para así ayudar a las mujeres a tener un mejor control sobre su salud. Pensamos mucho en empoderar a esa mujer para que pueda cumplir sus objetivos, sus sueños. Y esto muy apalancado desde el Objetivo de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, lograr esa igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y niñas. ¿Qué buscamos bajo esta premisa? Conectar
a mujeres y hombres del gobierno colombiano y de las empresas del sector salud para que trabajemos conjuntamente en pro de cerrar esas brechas de equidad de género y para que más mujeres ocupen posiciones de liderazgo en el sector salud y así piensen en las mujeres. Pues Marieli, sí. Tenemos una muy breve pausa, Marieli, y además esta iniciativa y estas posibilidades de hacer más vínculos que logren definitivamente resultados satisfactorios para mejorar la calidad en salud que recibimos las mujeres son muy importantes. Entonces, después de la pausa, Marieli, la invito a que se quede con nosotros para que hablemos de ese proyecto y de esas tantas alianzas que seguramente van a fortalecer ese objetivo: tener una mejor calidad en salud para todas las mujeres. Marieli Alfonso, ella es gerente general de Roche Colombia. Vamos a una pausa, ya volvemos. Aquí seguimos en Más Salud en tus Manos. Hoy estamos hablando de la necesidad de diferenciación entre las características de los hombres y las mujeres para entender qué significa la igualdad, para comprender qué significa la equidad en materia de oportunidades, pero particularmente en materia de acceso a la salud. ¿Por qué nosotras, las mujeres, necesitamos y requerimos una atención diferenciada con respecto a los hombres? ¿Por qué necesitamos también el apoyo de los hombres? ¿Y por qué el discurso tiene que ser transformado respecto a nuestras tradiciones culturales, que sí, en muchos casos, particularmente en América Latina, resultan ser tan machistas? Marieli, seguimos con nuestra invitada. Ella es la gerente general de Roche Colombia y estábamos hablando de esas tantas iniciativas que poco a poco vamos escuchando con más fuerza, tanto de entes gubernamentales como de entidades del sector privado, para fortalecer esas alianzas que buscan que efectivamente las mujeres tengamos un acceso más equitativo, por lo menos nos den algo de igualdad. Te contaba, Paola, que el movimiento Empodera buscaba la implementación de mecanismos que incluyeran a todas las mujeres con el propósito de generar conciencia sobre la situación de desigualdad, sobre la dinámica del sector salud, sobre temas de equidad de género, pero asimismo crear una super red de empoderamiento que permita establecer alianzas y estrategias para crear iniciativas, compartir buenas prácticas y cerrar estas brechas existentes. Algunos otros ejemplos que tenemos de proyectos exitosos es programas de implementación de cáncer cervical y de consultorio rosado que manejamos desde nuestra compañía Roche. Desde el punto de vista de cáncer cervical, que es un gran problema de salud pública, lo que buscamos es generar alianzas, trabajar todos juntos para que entre compañías como Roche, aseguradores, prestadores en salud, gobiernos, todo el que quiera participar, se fortalezca sobre todo esa red de prevención primaria, una enfermedad que puede ser prevenible con información, con educación, mejorando las cifras de vacunación contra el VPH, que es el virus de papiloma humano, en puntos esenciales y repartidos por todo el país y sobre todo a través de medios digitales, pensando en que vamos para la población joven. Mejorando el tamizaje del cáncer de cuello uterino, tratando también lesiones precancerosas mediante estrategias bien innovadoras, sobre todo entre mujeres target entre 30 y 65 años. Generando estudios, conociendo mejor desde el punto de vista de evidencia clínica, con estudios de costo-efectividad, modelos económicos, que permitan tener mejores programas, mucho más efectivos, protocolos clínicos, guías de práctica para atender mejor y de una manera más eficiente y más eficaz a esta población. Y siguiendo y acompañando a los pacientes, a las pacientes, desde el inicio hasta el fin de la ruta de lo que ellas les toca vivir. Algunas cifras que me parecen claves de esta iniciativa. Más de casi 350.000 mujeres durante el primer año han sido atendidas. Material educativo a su disposición en las salas de espera, en los aseguradores. Aumentar sobre todo la conciencia sobre el virus de papiloma humano. Buscar activamente pacientes y asegurar que tengan la atención adecuada. 34.078 mujeres fueron diagnosticadas bajo este programa y se hizo sobre todo una caracterización del tipo de riesgo para entender dónde están esas mujeres y hacer un seguimiento durante los primeros meses de su
desde que se diagnosticó su enfermedad. A través de estas iniciativas también se pueden encontrar otras enfermedades, hacer que la mujer llegue al diagnóstico, al médico oportunamente, otras enfermedades incluso que no estaban diagnosticadas o que no estaban inicialmente en el radar. Hay otra iniciativa que creo que es hermosa, que es la iniciativa de Consultorios Rosados, que el objetivo es la detención temprana del cáncer de mama y también consiste en articular diferentes actores en la ruta del paciente. ¿Okay? Entonces aquí estamos hablando de la Asociación Colombiana de Mastología, instituciones prestadoras de salud y en este caso la industria farmacéutica, una industria como nosotros en Roche, y lo que buscamos es asegurar que haya un diagnóstico y un tratamiento oportuno. En Colombia tenemos 33 consultorios en todo el país. Desde Roche acompañamos el diagnóstico y la implementación para la mejora continua de esta estrategia y promovemos sobre todo esa articulación entre todos los actores. La Asociación Colombiana de Mastología capacita, certifica, da soporte técnico a los médicos y a los profesionales de la salud y aprueban el consultorio Rosado, que está completamente capacitado para atender a las mujeres, y las instituciones de salud aplican estas pautas de la Asociación Colombiana de Mastología, articulan la atención vía detección temprana del cáncer de mama y son los responsables realmente de que sea una estrategia sostenible. Claro, Marieli, y es que ahí vemos estas iniciativas entonces como Empodérate, como los consultorios rosados. ¿Y esto qué implica? Esto nos dice que efectivamente hay enfermedades, hay patologías que atacan con mayor frecuencia, con más fuerza o exclusivamente a las mujeres. Hagamos un recuento justamente de este tipo de enfermedades. En Colombia existen 2 patologías que tienen un alto impacto en la salud de las mujeres. Cáncer de mama. Durante el 2002 se diagnosticaron 15.509 casos nuevos de cáncer de mama, lo que representa una incidencia del 48,3 por cada 100.000 mujeres de todas las edades, y un total de 4.411 mujeres fallecieron por la enfermedad, según los últimos datos del Observatorio Global de Cáncer, citados por el Ministerio de Salud y Protección Social. El cáncer de mama es una de las enfermedades que representa mayores retos en el diagnóstico oportuno y la atención adecuada e integral en Colombia. Cáncer de cuello uterino. Según el Observatorio Nacional de Cáncer, el cáncer de cuello uterino afecta a cerca de 3.800 mujeres cada año en Colombia, con una tasa anual de 15,3 afectadas por cada 100.000 habitantes. El más reciente informe Situación del cáncer en la población adulta indica que fue el quinto más frecuente entre los 11 tipos de cáncer priorizados y el segundo más común entre las mujeres. Volvemos a Más Salud en tus Manos. Hoy estamos con Marieli Alfonso, ella es gerente general de Roche Colombia. Estamos conversando sobre la importancia de hacer una diferenciación entre hombres y mujeres, particularmente para el acceso a la salud. Antes de la pausa teníamos una revisión de 2 de las enfermedades más populares, tristemente más frecuentes para las mujeres, casi que exclusivas de alguna manera, porque los tratamientos son más difíciles si no hay un diagnóstico a tiempo. Nuestra invitada también nos va a referir otra enfermedad, otro segmento de enfermedades que también afectan de manera dramática a las mujeres. Marieli. Gracias, Paola. Bueno, recordemos que en el mundo la principal causa de muerte por las mujeres son las enfermedades cardiovasculares. Hay datos, por ejemplo, interesantes, que una mujer tiene 50% más de probabilidad de los hombres de recibir un diagnóstico erróneo tras tener un infarto. Esto habla del desconocimiento, de no reconocer la prevalencia de las enfermedades crónicas en las mujeres, y esto hace también que las causas de mortalidad sean mucho más altas. ¿Okay? 46%, si no me equivoco, de las muertes de mujeres en edad avanzada en el mundo corresponden a enfermedades cardiovasculares.
Entonces, otro punto para tomar en cuenta. Claro, y ahí entonces empezamos a entender que el panorama es complicado para las mujeres. Ya hemos venido conversando sobre las barreras, por ejemplo, la pobreza, la dificultad de acceder a la educación y de manera transversal, particularmente en nuestra cultura latina, lo que tiene que ver con el machismo, con un discurso tan diferenciado por muchos años, donde las mujeres son más bien cuidadoras y su salud es casi que el último punto en la lista. Cuando hablamos, Marieli, de estas iniciativas, y todavía quiero que reiteremos, por ejemplo, en el funcionamiento de consultorios rosados, que no solo son para una enfermedad, ya cuando una paciente accede a un servicio médico, tiene la posibilidad de discutir otro tipo de temas que no necesariamente tienen que ver con una enfermedad particular, con el cáncer de seno, por ejemplo. Así es, Paola. Yo creo que lo importante es que veamos dónde podemos acceder y lugares que respondan a nuestra necesidad. Los consultorios rosados son 33 consultorios rosados que están presentes en todo el país y en 12 ciudades en Colombia. Instituciones privadas, instituciones públicas están adheridas a los consultorios rosados, que van a responder de la mejor manera, eficiente, rápidamente y de manera integrada a lo que las mujeres necesitan, muy enfocado en el salud de la mujer, cáncer de mama y en algunos casos también cáncer de cuello uterino. La idea es entender que allí tenemos a los mejores médicos, 406 médicos capacitados a nivel nacional, enfermeras, radiólogos, con el apoyo del Instituto Nacional de Cancerología y la Asociación Colombiana de Mastología, que son los grandes expertos en este tema. Marieli, ¿dónde se encuentran esos consultorios rosados? Ahí están en 12 ciudades en Colombia y 33 en todo el país. Y estas iniciativas sin duda tienen que ser un trabajo articulado, un apoyo de varias empresas del sector privado, pero también del sector público, pues para que tengan más eco y por supuesto puedan llegar a más rincones de nuestro país. Como conclusión final, esa sería entonces la posibilidad de hacer un llamado, ¿no?, a todos aquellos que tenemos esta voz justamente para que sea más equitativo ese servicio a la salud. Efectivamente, Paola, y quiero cerrar con 2 mensajes. El primero es la importancia de la colaboración. Nadie lo puede hacer solo. Necesitamos aprender, experimentar, construir colectivamente para que juntos realmente logremos ese cambio que transforme la calidad del sistema de salud para nuestras mujeres. Finalmente, quiero hablar ya desde el modo individual, como mujer, como mamá, como hija, como esposo, como líder de una organización como Roche. Somos las dueñas de nuestra salud. Necesitamos tomarla en nuestras manos, necesitamos informarnos, ir a los controles médicos, que no nos dé miedo o vergüenza de lo que nos pueda pasar y que solamente activándonos de esta manera podemos hacer una diferencia en nuestra propia salud, en la de nuestra familia y finalmente en la sociedad. Uy, Marieli, qué importante ese llamado, porque sí, efectivamente el miedo, ¿no? El miedo al que dirán, el miedo a acceder, a preguntarle al doctor, algo que nunca me han dicho cómo funciona, una educación que nunca recibí, una pregunta que seguramente me da miedo hacérsela a mi esposo o a mi mamá o a mis papás. Esa posibilidad incluso únicamente de acercarse a un médico y pedirle ayuda. Somos las responsables y las primeras que podemos transformar nuestro propio entorno y este panorama de la salud pensando en las futuras generaciones. Qué bonito, Marieli, muchísimas gracias por acompañarnos. Feliz jornada. Gracias a ustedes, Paola. Y ahí es cuando entendemos el verdadero significado de la palabra empoderarse, por qué es tan reiterativo entre las mujeres y por qué los hombres también tienen que irse acostumbrando un poquito más, no solo a ese discurso, sino a la práctica en la realidad. Más equidad entre mujeres y hombres, particularmente para el acceso a servicios de salud. Hasta aquí, más salud en tus manos. Gracias por acompañarme.